Buenos días, mi nombre es Rafael Emilio Murcia Bello. Yo les vengo a presentar el desarrollo del ejercicio 5 de la tarea 1, Fundamentos del campo electrostático. Este es mi documento de identificación. Bueno, como primera parte, la guía nos pide construir un circuito para encender una bombilla y luego indicar qué sucede si se cambia el voltaje. Entonces aquí tenemos la bombilla, cogemos nuestra fuente, nuestra batería, como le queramos llamar, y conectamos el circuito. Como nos podemos dar cuenta, la batería por defecto trae un voltaje de 9 volts. Entonces, lo que nos pide la guía es indicar qué sucede con la luminosidad de la bombilla si incrementamos el voltaje. Si incrementamos el voltaje, podemos darnos cuenta que los electrones van mucho más rápido a través de la bombilla, lo cual incrementa la luz de la bombilla. Como nos podemos dar cuenta, incrementamos el voltaje, la luminosidad de la bombilla y el flujo de electrones aumenta. Segundo, nos indican conectar dos bombillas en serie y dos en paralelo. Entonces vamos a realizar el circuito. Vamos a abrir el circuito. Tenemos la otra bombilla. Pues primero vamos a conectarlo en serie. Ahí está conectado en serie. Entonces, ¿qué pasa si una de las bombillas se apaga? Entonces, si una de las bombillas se llegase a apagar, pues corta el flujo de corriente por la otra bombilla y se apagan las dos. No hay continuidad. Como nos podemos dar cuenta, si lo volvemos a unir, ya hay flujo de electrones, lo cual eh, nos indica que el circuito tiene continuidad. Como segundo nos piden conectar dos bombillas en paralelo. Vamos a eliminar esto. Y voy a conectar las bombillas en paralelo. Entonces, vamos a conectar acá. Vamos a conectar la primera bombilla al circuito, nuestra fuente. Vamos a conectar la segunda bombilla a nuestra fuente. Vamos con el otro polo. Como nos podemos dar cuenta, ahí está conectada en paralelo. ¿Y qué pasa? Pues lo que nos pide la guía es qué pasa si una de las bombillas se apaga. Entonces vamos a ver qué pasa si una de las bombillas se apaga. La otra bombilla sigue funcionando porque en paralelo no le afecta el corte del circuito. Entonces, como nos podemos dar cuenta, si apagamos una de las bombillas, la otra sigue funcionando porque tiene su camino independiente para el flujo de electrones. Como tercero nos pide comparar un circuito de dos resistencias conectadas en serie y uno con dos circuitos conectados dos resistencias conectadas en paralelo, perdón. Y hay que describir qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Yo ya tengo adelantado por acá, entonces aquí vemos el circuito conectado en paralelo y aquí vemos el circuito conectado en serie. ¿Qué pasa con el voltaje? En este caso tenemos una pila de 9 volts en los dos circuitos. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje? En, en nuestro circuito en serie, podemos traer el voltímetro. Como podemos darnos cuenta, la batería tiene los 10 volts. ¿Y qué pasa con el circuito en serie? Nuestro voltaje se divide en las resistencias, ¿sí? Lo contrario pasa en el circuito en paralelo. Nuestro voltaje en las dos resistencias es el mismo,
siempre va a ser los mismos 10 volts y siempre va a ser los mismos 10 volts. Ahora nos pide qué pasa con la corriente. Entonces traemos nuestra instrumentación, el amperímetro. Entonces, ¿qué pasa con la corriente en en nuestro circuito en serie? Entonces, si nosotros tenemos acá nuestra corriente de 0.5 amperios. ¿Por qué? Porque nuestra intensidad de corriente según la ley de Ohm, se mide en corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí tenemos un voltaje y tenemos una resistencia, pero para hallar nuestra resistencia tenemos que hacer la sumatoria de las dos resistencias que encontramos en serie, lo cual nos daría 20 ohmios y tenemos una corriente de 0.5 amperios. Entonces si multiplicamos, perdón, si dividimos nuestros 10 voltios en 20 ohmios que tienen las resistencias, pues nos va a dar 0.5 amperios, los cual que el amperímetro nos valida para el circuito en serie. Para el circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, pero y la corriente también va a ser la misma. Entonces aquí podemos validar con 2 amperios al final, y es 1 amperio en cada resistencia. O sea, la corriente va a ser la misma que sale y la misma que entra. Como cuarto nos pide calcular que a través de la ley de Ohm, la intensidad de la corriente en un circuito en serie y en paralelo, lo que les acabo de explicar. Ahora como último nos pide calcular la diferencia de potencial a través de la ley de Ohm en un circuito en serie y otro en paralelo. Entonces la diferencia de potencial, recordemos que la diferencia de potencial es el voltaje, nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces sumamos la resistencia, que sería en este caso en el circuito en serie, serían 20 ohmios, y nuestra corriente. Entonces la corriente ya hallamos corriente, que en este caso sería 0.5, entonces 0.5 por 20 nos va a dar los 10 voltios que tiene la batería. Para el circuito en serie. Para el circuito en paralelo, eh, para el circuito en paralelo, perdón. Recordemos que también la fórmula para el circuito en paralelo es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces nos toca hallar la resistencia. Para hallar la resistencia, recordemos que para el circuito en paralelo, hallar la resistencia, el inverso de la suma es el recíproco de cada resistencia, o sea, 1 sobre el valor de la primera resistencia y 1 sobre 1, perdón, y 1 dividido el valor de la segunda resistencia, que esto nos daría 5 ohmios como resistencia total. Entonces, ya con la resistencia total podemos hallar el valor del, de la diferencia de potencial, del voltaje. Entonces, si tenemos 5 ohmios por 2 amperios, que es lo que tiene la corriente de nuestro circuito en paralelo, nos daría el resultado de 10 voltios. ¿Cómo lo podemos validar con nuestro voltímetro, que son los 10 voltios? Muchas gracias y feliz tarde.